Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Gracias al Todopoderoso por la bendición que nos da siempre de poder compartir, abrirnos a la palabra y de que la palabra también nos muestre el corazón que tiene el Padre hacia nosotros, también cómo nos puede dirigir y guiar. En este tiempo está pasando nuestro país una situación difícil por las enfermedades que nos está atacando, pero de igual manera también el Padre nos está dando la oportunidad de pasar y superar, porque si nos vamos a desanimar por cada situación, entonces no podemos avanzar ni continuar. En la vida siempre van a venir situaciones difíciles, siempre. ¿Y cuál es la solución para las situaciones difíciles? Superar, pasar, vencer, avanzar. ¿Y cómo podemos saber que tenemos probabilidades de avanzar? Y bueno, cada amanecer, cada vez que abrimos nuestros ojos, cada vez que nos levantamos, cada vez que podemos hablar, tenemos esa energía, esa fuerza, eso significa que el Padre nos está dando una chance más para continuar, para avanzar. Por eso uno tiene que ser agradecido en estas cosas. Entonces, algunas veces una persona mentalmente ya piensa que está acabado, está arruinado, pero el cuerpo está todavía para avanzar. Y cuando tiene ese entendimiento, supera las dificultades. Y eso también nosotros vemos cuando estudiamos la Escritura. Vemos que los israelitas tenían muchísima situación difícil, muchísimos problemas y conflictos. Parecía que se le acababa la esperanza, parecía que se le acababa las oportunidades. Y tuvieron que esperar 40 años para poder ver la voluntad del Padre cumplirse en sus vidas. ¿Cuál era? Llegar a la tierra prometida. Pero esos 40 años significaba el cumplimiento de promesas ya más antiguas, que tienen ya cientos de años, que se le habían hecho ya a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, estamos en un momento en que todas las promesas y la esperanza que recibieron sus padres están a punto de desarrollarse, cumplirse, que es entrar a la tierra prometida. Nosotros también, cuando se acercan los tiempos difíciles y duros y finales, es porque se está por acercar el momento en que el Padre va a darnos el cumplimiento de todo lo que nos había prometido en la Escritura, había dejado. Y eso nos da fuerza y esperanza para seguir adelante. Eso es lo que hacía que el pueblo se levante nuevamente, tenga otra vez ese corazón y ese deseo de seguir. Entonces, en el capítulo 33 habló de un recordatorio de toda la vivencia que tuvo el pueblo de Israel durante los 40 años que estuvo en el desierto. Desde que salió de Egipto con Moisés, los problemas que tuvieron con los amalecitas, la rebeldía de algunos israelitas y algunas batallas y guerras que habían tenido. Todas sus jornadas, dice. Y también ya los lugares donde iban a empezar a ocupar y a habitar. Ya se estaba determinando. Y eso estuvimos viendo, ¿no?, en el capítulo 33.
Ahora el 34 habla de los límites. Se pone límite a los territorios. Y ustedes pueden, acá no tenemos ahora, aunque tienen su Biblia, ¿no? En su Biblia pueden ver donde dice mapas, ¿no? Hay el mapa de las tribus de Israel, donde está Judá, Rubén, Benjamín. Está dividido por división política, ¿no? Mapa de las 12 tribus de Israel. Entonces ahí uno puede ver el límite. En las últimas hojas o en las primeras hojas generalmente están los mapas. Algunas Biblias no tienen, ¿no? Entonces los que tienen googleen y pongan mapa 12 tribus de Israel y ahí les aparece. Entonces ustedes pueden ver ahí que están marcadas ¿cómo se dice? Las 12 tribus, dónde están su ubicación, dónde están su posición. Aunque originalmente los israelitas tenían que ocupar un territorio más amplio, ¿no? Desde la frontera tenía que ser el río Éufrates, que está más al oriente, y el río que divide la región con Egipto, ¿no? El río Nilo. Esa era la frontera prometida donde iba a funcionar la fe que el Padre estaba transmitiendo a Abraham. Pero antes de ese territorio, ellos iban a estar en una zona específica, que era el territorio de Canaán, donde estaba dividida en 12 tribus. El río también dividía, el río Jordán dividía en dos partes, ¿no? La parte donde al principio ya se quedaron Manasés, Gad y Rubén, que es la parte oriental. Y después estamos al otro lado con Judá, Simeón, Benjamín, Isaacar, Manasés también, y Dan y otras tribus. Neftalí. Bueno, versículo 1 dice: el Eterno habló a Moisés, 34:1, números, diciendo: manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. ¿De acuerdo? Y es importante que el Padre le estableció a ellos límites. Uno puede pensar, ¿por qué tendrían que tener límites, fronteras? ¿Con qué objetivo se hace eso? ¿Para qué se marcan divisorias? Primero, el límite significaba para que ellos puedan tener un lugar donde van a desarrollar, donde van a trabajar, donde van a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y también, en este caso, ellos tenían que conquistar ese lugar, pelear por ese territorio. Esa era una parte de la costumbre que había en la antigüedad. Vamos a hablar un poco de historia antigua, cultura antigua, ¿no? En la antigüedad, cuando un pueblo llegaba, un pueblo nómada, como eran los israelitas, llegaba a un territorio, normalmente ellos creían que sus dioses le habían entregado esa tierra. Entonces ellos venían y reclamaban a la gente que vivía ahí: nuestra deidad nos dio esta tierra. Entonces la gente que estaba ahí le decía: no, nosotros no le vamos a dar, este es nosotros. Entonces, bueno, vamos a tener que ocuparla por la fuerza. Y si los ocupantes lograban, conquistaban la tierra, entonces confirmaban que su deidad le había dado. Entonces a partir de ese momento, esa gente conquistada tenía dos opciones: o se van de ahí, abandonan, o se sujetan a esa deidad que acaba de tomar esa tierra. Esa era la creencia y la costumbre y la cultura de la antigüedad. Nosotros cuando vemos la escritura, vemos que el Todopoderoso le está entregando a ellos esa tierra, entonces ellos están viniendo y reclamando ese lugar. Y si el Todopoderoso les dio esa tierra, entonces ellos tienen que conquistarla. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el objetivo
por el cual el Todopoderoso quiere que ellos ocupen esa tierra. Y bueno, hay muchas partes de la Biblia que nos dicen que es porque ese pueblo vivía corruptamente. ¿Qué era corruptamente? Hacían cosas terribles como sacrificar niños, corromper a las personas. Y por eso el Todopoderoso había decidido sacarles de ahí. ¿Y con qué objetivo iban a ocupar los israelitas ese lugar? No solamente para vivir ahí, sino para que ellos sean guiados por el Todopoderoso y a través de su vida y del estilo de vida que ellos lleven, difundan la voluntad del Padre alrededor de las naciones. Entonces no es que el Padre quería que ellos vengan a hacer un gran imperio y conquistar todas las tierras y someterle a todos los pueblos, sino quería que vengan y ocupen ese lugar y ahí en ese lugar, que no era tan grande, cambien su vida. Sean un pueblo que sea reconocido por las demás naciones como pueblo que vive diferente, que se comporta diferente y por eso el Padre les bendice. Ese era el objetivo, ese era el plan. Bueno, diciendo esto ya hablamos. Tendréis al lado sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Entonces todos los que ven mapas siempre van a ver que la parte de abajo, entonces divide, dice, con el desierto de Sin. Hay algunos mapas traen, ¿no? Dice desierto de Sin, frontera con Edom. Todos esos lugares ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando veíamos los mapas. La frontera con Edom. Edom era Esaú. También está con Moab, con Amón. Todos esos territorios van a ser como frontera. ¿Qué significa esto? Que ellos no tienen que ocupar más de esos lugares para comenzar a desarrollar la actividad que el Padre quiere. O sea, esos tienen que ser sus límites. Vamos a suponer que ellos quieren ser un gran imperio y quieren conquistar el mundo. No, el Padre no quiere que ellos hagan eso. Nosotros podemos darnos cuenta entonces que el plan del Padre no era invadir ni sacar territorio a los demás pueblos, sino que el lugar donde se le había asignado para que vivan, ahí tienen que estar y desde ahí tienen que transmitir la voluntad a otras naciones. Este límite os será rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará hasta Adar y pasará hasta Asmón. Únicamente mirando los mapas y los lugares uno puede distinguir estas cosas. Recuerden, para mirar los mapas ustedes ponen 12 tribus de Israel o mapa de Israel antigüedad en Google o en sus Biblias, buscan la parte de atrás y van a ver. El límite, versículo 6, occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. Entonces, hacia el oriente se encuentra Mesopotamia, Asiria, Babilonia. Hacia el occidente se encuentra el mar Mediterráneo. Entonces así podemos saber cuál era la frontera. Entonces ya hacia el oriente ya les dijo que tenían que ser donde está Edom, Moab, desierto de Sin, la frontera. Más de allá no tienen que ir. Y hacia el occidente no se van a poder ir porque hay el mar. Así que ahí ya le está diciendo, este va a ser su frontera. 7. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte Or. Del monte Or trazaréis a la entrada de Amat y seguirá aquel límite hasta Sedad. Entonces hay un lugar hacia el norte, hacia arriba, donde está un monte de tal Or. Entonces hasta ese punto van a gobernar. Le está diciendo entonces al norte, este sería el este y el oeste, completo donde iban a estar. Y el sur también ya le dijo. Y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Hazar Enam. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Hazar Enam hasta Sefán. Y bajará este límite desde Sefán a Ribla, al oriente de Aim, y descenderá al límite y llegará a la costa del mar Sinerep al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado
o el mar muerto, ¿no? Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Una cosa interesante, ¿no? Cuando nosotros leemos esto, vemos que es importante los límites en la Biblia o no. Sí, ¿verdad? Es lo importante la medida, ¿no? Este es tu territorio, porque muchas personas crean conflicto de que no tiene que haber límite, no tiene que haber frontera, no tiene que haber lugar, tiene que ser todo abierto, tenemos que ser todo uno, así. Pero ¿por qué acá el Padre está poniendo límites? Porque la mentalidad del hombre no es como la mentalidad del Todopoderoso. El Todopoderoso sí quiere gobernar a todos los pueblos con una sola mentalidad. Pero el hombre quiere gobernar para su deseo, ¿no? Para someter, para sujetar. Entonces en la antigüedad, muchos grandes hombres tuvieron esa idea de terminar con los límites. Por eso se levantaron los imperios, los egipcios, los asirios, los babilónicos, después los persas, los griegos, después los romanos. ¿Qué es lo que ellos veían? Ellos no veían bien el que existan límites. Entonces cuando vos llegás a un lugar y querés sacar todo límite, quiere decir que querés imponer tu voluntad, tu fuerza. Entonces, con esto el Padre le está enseñando a los israelitas, ustedes no tienen que dominar el mundo quitando territorio o sujetando a pueblos. Ustedes tienen que dominar el mundo cambiando sus vidas. O sea, ahí donde yo les pongo, en el límite que les corresponde a ustedes, ustedes tienen que cambiar sus vidas, tienen que ser diferentes. No sé si me captan. O sea que eso nos hace entender a nosotros que muchas veces nosotros queremos ya cambiar la vida de las personas, queremos llegar hasta la gente para cambiar sus vidas, pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar primero? Nuestra vida, ¿no? Nosotros primero. Entonces la otra persona, no es que nosotros tenemos que decir, así tenés que vivir, así tenés que ser. Nosotros tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser esas cosas que queremos que la otra persona sea. Nosotros no tenemos que ser groseros, ni gritones, ni maleducados, para que esa persona no sea maleducado. Sí, pero él no es maleducado, así que se nos apuntaremos ahí a ese. Ah, está ahí su. Pero no falta. Entonces muchas veces eso no podemos distinguir. No podemos, por ejemplo en la calle, ¿no? Cuando uno maneja. Siempre se pelean, ¿no? Siempre el que maneja es el mejor chofer. El que se va adelante es el inútil, el que no sabe nada. Si todos los choferes son así, me incluyo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo es lo que sale nomás? ¿Cómo es lo que entra nomás? Y a mí también varias veces ya me dijeron, bello, maneja por nada, moico. Y muchas veces uno tiene que aceptar nomás sus errores, sus fallas. Y no terminar diciéndole otra vez groserías y correr. Entonces, eso nos pone entonces que el Padre quiere que nosotros limitemos nuestra vida para poder desarrollar y superarnos. Entonces, ¿con qué objetivo ellos van a tener sus límites para poder dedicarse a servir al Eterno y a cambiar sus corazones? A que realmente el Eterno les proteja y les desarrolle y ahí como un pueblo ya en ese pequeño territorio mentalizado y cambiado, las personas iban a ver la diferencia. Por eso los israelitas tenían 3 veces al año convocatorias. Ahí tenían que reunirse y ahí se iba a ver si estuvieron aprendiendo, si estuvieron viviendo como la palabra dice en sus comportamientos, en sus características. Sí se iba a ver. Bueno, esa es la razón por la cual vemos que el Padre establece límites para que puedan ellos desarrollar. Bueno, los grandes imperios no querían límites. Ellos solamente querían imponer a la fuerza, controlar. Después, versículo 12, descenderá este límite del Jordán y terminará en el mar. Decía, leímos, ¿no? 13, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó que se diese a las 9 tribus y a la media tribu. Ya, un problema acá, ¿no? No eran 12 tribus, pero acá dice que es
9 tribus y media tribu. Porque, y ahí acá lo explica, ¿no? Porque la tribu de los hijos, versículo 14, de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. Qué increíble acá que la tribu de Manasés se dividió también en dos partes, ¿no? Un grupo quiso quedarse en ese lugar, para que vean nomás que no todos querían quedarse fuera, al otro lado del río Jordán. El río Jordán dividía la región en dos partes, la región oriente, la región occidente. Hacia el oriente se quedó Manasés, media tribu de Manasés, Manasés oriental, por eso se llamaba, Rubén y Gad. Y al otro lado del Jordán estaban las 9 tribus y media más, que media tribu de Manasés también. Entonces, ese territorio que está al otro lado del Jordán era el territorio original que el Padre les iba a dar. Las otras tribus, fíjense que si uno mira el mapa, el oriente y el occidente casi son iguales. Entonces, para Manasés, Rubén y Gad, aparentemente era una ventaja porque ellos se quedaban con más territorio. Solamente 2 tribus y media. Y los otros tuvieron que repartir entre 9 y medio lo que sobraba. Además, ese territorio di cuenta que era más verde, había más pasto, por eso ellos querían quedarse ahí. Les gustó más la comodidad, la tranquilidad. Uno. Y segundo, ya no iban a tener guerra, ya no iban a pelear. O sea, se puede decir, ellos buscaron rápida comodidad, rápidamente querían ya estar cómodos. Pero la historia nos cuenta que cuando hubo la guerra, los primeros que eran atacados eran ellos. Porque del lado oriental, ¿quién les iba a atacar? Solamente si alguien viene por barco. Por eso no era muy novedoso en aquella época. Pero del lado oriental sí iban a venir. Todos los imperios grandes salieron de ahí. Asiria, Persia, Babilonia, todos salieron de ahí. Entonces ellos tuvieron muchos conflictos también con los sirios del norte. Bueno, así entonces estamos viendo cómo se le iba a dar la tierra. Este es otro punto que resaltamos. Heredades por sorteo. ¿Cómo se hace un sorteo? Se pone, ¿no? Bolitas, papelitos y se saca, ¿no? Entonces tal vez Moisés dividió todo el territorio así y voy a sacar. Número 1 le corresponde a Judá, aquel territorio. Número 2, aquel territorio. Pero también incluía la cantidad de población que tenía. Entonces, el que tenga población numerosa saldrá en ese lugar. Hay un caso que Judá, en el caso de Judá, el que comandó a la tribu de Judá fue Caleb, y Caleb le pidió a Josué un territorio. Y justamente era un territorio que nadie quería, porque en esa región vivían gigantes. Vivían gigantes y también era un territorio más feo, dicen, más difícil. La zona de Judá, imagínense. Pero ellos pidieron ese lugar y tuvieron que pelear mucho, tuvieron que conquistar mucho. Pero ahora vamos a ver, versículo 14. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas ya leímos, ¿no? Versículo 15. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán. Ahora, ¿por qué dice en la Biblia a este lado del Jordán, frente a Jericó? Porque todavía ellos están ubicados ahí. Ellos todavía no cruzaron al otro lado. Eso va a ocurrir recién en el libro de Josué. Acá en el libro de Números ni de Deuteronomio no cruzaron todavía. Recién en Josué ellos van a cruzar, ya comandados por Josué. Acá todavía Moisés está vivo, pero ya se está determinando cuáles van a ser los territorios. Ya ellos están marcando todo, ya al norte, allá, se le está observando todo, porque una vez Moisés se subió de una cumbre y le mostró todos los territorios. En aquella época eso se podía hacer. Vos te puedes subir bien alto y puedes ver allá es. Cuando uno se va así como a Paraguarí o Yaguarón, ustedes una vez se fueron, ¿no? Ahí uno se sube arriba y puede ver Yaguarón, Paraguarí, allá otra compañía, allá, acá. Y en otros países donde hay montañas altas se puede ver ciudades, territorios. Bueno, en aquella época, o sea, en este territorio es así. Para poder determinar cuál va a ser
el lugar que te va a corresponder. Vos te subís en una montaña alta y de ahí dirigí esto. Esa es la manera de decidir. No había todavía drones, no había ni helicóptero. Bueno, versículo 16. Habló el Eterno a Moisés diciendo, una vez más habla el Eterno al Todopoderoso, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿quiénes son los encargados de entregar el territorio a los israelitas? El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. El sacerdote Eleazar está como representando a los levitas y a la clase sacerdotal y al Eterno. Y Josué está representando es como decir como un rey, como la clase política. La clase política. Entonces, para que esto se entienda que esto tiene relación divina y también, ¿cómo se dice cuando no es divino? Secular. También interés. Porque alguna persona siempre dice, voy a hacer las cosas por interés nomás. Bueno, esto tiene interés. Vos, por ejemplo, alguna vez se puede hacer algún trabajo, no sé, un trabajo para la iglesia, ¿no? Pero también necesita recibir algo, ¿no? Un aporte, un salario, y eso se llama también interés. Entonces siempre tenía que relacionarse así. No era simplemente todo como espiritual, como muchas veces la gente quiere hacer entender, ¿no? Todo es espiritual. También algunas veces hay que solucionar. En el caso nuestro, nosotros tenemos que solucionar para tener la congregación problemas de documento, RUT, pagar luz, agua, todas estas cosas implica. Y ahí no entra lo espiritual. Lo espiritual es cuando compartimos la palabra, cuando hablamos la escritura, y eso nos fortalece y nos da la esperanza de avanzar. Y al avanzar, nosotros entramos en lo que se llama lo secular. Muchas veces los problemas, las situaciones, y ahí ese cargo iba a estar en manos de Josué. Y la parte espiritual iba a estar en manos de Eleazar. Esto es importante entender porque en la vida nosotros tenemos nuestro lado espiritual, la cual nos encargamos estudiando la escritura, haciendo nuestras oraciones, meditando en el Eterno, y también tenemos nuestro lado secular, donde nos preocupamos por nuestro negocio, trabajo, situaciones, problemas judiciales, problemas de escuela, colegio, etc. Y todo eso al combinar podemos avanzar fácilmente. Y muchas personas deciden separarse. No, yo no me meto con nada que tenga que ver con Dios, yo solamente mi vida secularmente nomás pienso. Entonces, cuando la parte espiritual es lo que muchas veces te fortalece para enfrentar precisamente los problemas seculares, las situaciones, los problemas, los conflictos. Inclusive en pareja mismo, las parejas cuando tienen muchos problemas, tal vez por alguna situación aquí, allá, hasta judicial, legal, lo que sea. Y si no hay un apoyo espiritual, no saben cómo solucionar. Pero una pareja que vive buscando a Dios, buscando la palabra, meditando en la escritura, entonces, ¿por qué no solucionamos nuestra situación haciendo una oración, clamando, averiguando la palabra o pidiéndole al Eterno que nos guíe en esta situación? Entonces ahí tiene fortaleza. Igual cualquier problema en el trabajo, con el jefe, tal vez no podés solucionar un problema con el jefe así verbalmente o políticamente, entonces busca la ayuda del Padre, busca la reflexión, busca la meditación, busca el consejo del Eterno a través de su palabra, a través de su Rúa. Esto es importante entonces para hacer la entrega de territorio. Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Otro punto importante, está el líder político, el líder espiritual, y para entregarle el territorio a una tribu, tiene que haber también un representante, una persona que pueda administrar y guiar. Entonces,
se nombró 12. Generalmente las tribus tenían sus príncipes, pero esta vez se nombró un príncipe que va a ser ya el encargado de ese territorio. Los príncipes antes eran representantes de las tribus, ahora ya van a ser representantes de las tribus y de ese territorio. Entonces eso se llama responsabilidad. Ya van a tener responsabilidades. Quiere decir, cuando vos te entregan un territorio, entonces vos tenés que cuidar su vegetación, todo lo que implique ese lugar. Inclusive si hay que conquistar o pelear o evitar que la mentalidad de la gente que vive en esa tierra llegue a tu pueblo, son todo tu responsabilidad. Con todo lo que te entrega ahí, vos te haces cargo. Eso es importante acá, entonces cuando le pone a cada persona en ese lugar. Se llama la responsabilidad. 19. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá. Y fíjense quién aparece primero. De la tribu de Judá. Tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. La vez pasada vimos que Caleb era cereneo, ¿no? Era cereneo. Pero él se había aliado con Israel y se había criado con los israelitas y se había nacionalizado, se puede decir, con Judá. Y ahora no solamente eso, ahora él era líder de la tribu de Judá, porque dice acá, él era príncipe, estaba como príncipe, como un líder de la tribu de Judá. Se le puso ahí. Ahora él es líder de la tribu de Judá, pero ahora lo que él necesita es saber cuál va a ser el territorio de Judá. Todavía no hay territorio para Judá, solamente él es líder. Y ahora le va a dar. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiú. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Kilslom. De la tribu de los hijos de Dan, el principal, Buki, hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Sifam. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elifsafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asam. De la tribu de los hijos de Aser, el principal Ayub, hijo de Selomí. De la tribu de los hijos de Neftalí, el principal Pedael, hijo de Amiub. A estos mandó el Eterno que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Otra cosa importante. Estamos en el capítulo 34 y estamos hablando de límites, estamos hablando de tierras, estamos hablando de territorios. Quiere decir que el Todopoderoso quiere hacernos entender que la promesa, la heredad, está representada por territorios, terreno, corapú. Si ustedes se dan cuenta, el mundo entero, la humanidad muchas veces peleó por territorio, hubo guerras por territorio. La gente hasta ahora pelea por terreno, ¿no? Algunos toman la tierra, campesinos sin tierra, los sin techo. Entonces siempre el enfoque ha sido terrenal. Pero Maraico ya por tal territorio, y si al final al morir no vamos a recibir nada. No. ¿Por qué algunos peleaban por una tierra? Si se morían, no va a usar esa tierra. Hacían guerra, por ejemplo, por tierra. Porque el Todopoderoso nos quiere hacer entender que en un futuro va a llegar un momento en que la tierra va a ser restaurada. Que el Padre, cuando creó este mundo, este planeta, esta tierra, este lugar, este sitio, creó con el objetivo de poder tener ahí a su creación, de poder convivir con su creación. Pero esa creación necesita desarrollo, necesita formarse, necesita perfeccionarse. Y todo este tiempo lo que está ocurriendo con nosotros es que estamos en la etapa de perfección. Nos estamos perfeccionando.
Porque uno dice, no, pero en la antigüedad la gente tenía una mentalidad más atrasada, pensaban diferente, pasando el tiempo fueron desarrollando, dice. Ya pensaban diferente, ya calculaban diferente, ya entendían diferentes cosas. Antes creían que los dioses estaban arriba y lanzaban rayos por los hombres que se portaban mal, ¿no? Ahora ya investigamos que son fenómenos que ocurren por efectos climáticos. O sea que si no entendemos por qué ocurren o quién lo hace, por lo menos sabemos ya de qué manera se ocurren, ahora por qué razón, si hay una fuerza exterior no podemos descubrir. Es por eso que hasta ahora el hombre, aunque investigó y descubrió muchas cosas, todavía no puede determinar el porqué de las cosas. Entonces ahí se queda otra vez de que existe un ser superior, una fuerza superior que controla todo. No hay forma de escapar de esa duda de que hay un ser superior. Entonces, a medida que el hombre iba avanzando, iba desarrollando también su capacidad de entender. Entonces, el pueblo de Israel precisamente fue un pueblo escogido para que el Todopoderoso le revele sus misterios y le revele su voluntad y le muestre la forma de poder cambiar la humanidad. Y uno se preguntaría, ¿será que estos israelitas, este pueblo, logró cambiar la humanidad? ¿Logró hacer que el hombre cambie su entendimiento? Uno diría que ¿qué pico un pueblo va a lograr que eso suceda? Pero si ahora estamos estudiando la Biblia, si ahora estamos estudiando sobre las 12 tribus de Israel, acá en Paraguay, San Lorenzo, después de un montón de años, quiere decir que esa influencia llegó hasta nosotros. Si esta mentalidad ha hecho que muchas personas cambien su vida, dejen su vida desordenada, empiecen a hacer las cosas correctamente, quiere decir que ha tenido su objetivo. A pesar de que el pueblo en aquel tiempo, muchas cosas fracasaban precisamente porque no estaban totalmente desarrollados o perfeccionados. Necesitaban pasar procesos. Saben que ellos salieron de Israel, eran libres, pero no sabían cómo vive una persona libre. No sabían cómo ser pueblo, cómo ser una nación. Les costaba mucho. Estaba en dificultades. Y así nosotros también vamos superando. Entonces, a estos mandó el Eterno que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Entonces ahora vamos a ver algunos textos que nos muestran si era importante para el Padre la tierra, el territorio, los límites. Si hay textos, aparte del número 34 que nos habla de eso, y vamos a entrar en esta nota. Les voy a mostrar primero Génesis 12:1. Fíjense un poco lo que dice ahí. Génesis 12:1. Ahí aparece la primera manifestación del Todopoderoso a una persona dándole una promesa. ¿Y qué dice? El Eterno, número 1 dice, ¿no? Le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus, esto estoy leyendo en una traducción viviente, ¿no? Y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, el primer punto que le habla es: deja tu patria, el territorio donde vos estás viviendo, deja. La zona donde vos estás viviendo, salí de ahí. Y tus parientes. Y a la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostré. Ahora, acá no es que Abraham tiene que abandonar y desamparar a sus padres. No es, eso es lo que está hablando. Acá lo que el Padre quiere es empezar a desarrollar la mentalidad del hombre para que pueda bendecir al mundo. Y Abraham fue escogido. Porque por más que Taré y toda su gente estaban sirviendo mucho tiempo a Dios, pero ellos en aquella época adoraban dioses, ¿no? Adoraban varias deidades. Sabían que existía un ser todopoderoso, pero en sus corazones todavía estaba el vivir para la fortuna y la riqueza. Por ejemplo, Taré salió de Ur de los Caldeos rumbo a la tierra de Canaán para establecerse allí.
Pero llegó a un sitio donde había mucha riqueza, le llamó Aram a ese lugar, fundó la ciudad de Aram, que era el nombre de su hijo, y se estableció ahí. Entonces él ya se sintió cómodo con la riqueza. Entonces lo que prácticamente el padre le está diciendo a Abraham, yo no quiero que vos te sientas cómodo con la riqueza, yo quiero que vos seas el comienzo de la bendición para las naciones. Y para eso quiero darte una tierra. Eso es importante. O sea, para que vos puedas ser comienzo de la bendición para las naciones, necesitas una tierra. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué en esta tierra no? Porque el padre sabía dónde iba a hacerse su voluntad. Esa tierra tenía promesa, ya desde la antigüedad, pero eso es otro tema. Ya estudiamos todo eso cuando estudiamos Génesis y todo, el río donde se junta el río Éufrates, los ríos, ¿cómo se llama? Pitón y todas esas cosas, ¿no? Y las promesas que había en ese lugar. Entonces, por eso le dice eso. Y le dice, ¿dónde dice que se vaya? Y vete a la tierra que yo te mostraré. Fíjense, el comienzo de la bendición de Abraham va a ser dejar esa tierra, dejar ese ambiente donde está viviendo con sus padres y ir a una tierra. Ahí dice, a la tierra que yo te mostraré. ¿Dice tierra o no? Dice territorio, terreno. Es importante, entonces, en ese terreno yo te voy a mostrar. ¿Y qué va a ocurrir ahí? No solamente un terreno. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Fíjense que el objetivo era bendecir a su vida y a través de su vida a otros. Ese era el plan. Esa tierra tiene el propósito de transmitir bendición a otras personas. Pero por ahora Abraham iba a mostrar con su vida eso, porque la tierra todavía estaba siendo ocupada por cananeos. Entonces ahora lo que iba a hacer que la bendición del Padre empiece a manifestarse era la vida de Abraham. Nosotros todavía no recibimos esa promesa, así como Abraham, esa tierra. Pero ¿qué puede hacer que esa bendición se transmita a otras personas? Nuestra vida. Cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad del Padre, transmitimos esa bendición hacia las personas y la promesa es una tierra. Haré de ti una nación, te bendeciré y haré famoso y serás una bendición para otros. Ahora fíjense lo que dice Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Aquí también el escritor de Hebreos habla sobre esta promesa que recibió Abraham. ¿Qué dice Hebreos 11:8? Acá estamos en la nota, no en la traducción, no, esta es Reina Valera. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y acá sale por la fe. Fe en hebreo era emuná. ¿Qué significa emuná? Fidelidad, compromiso. Ese también es emuná. ¿Cómo se puede decir? Dedicación. Cuando vos haces algo porque está convencido, está seguro. Entonces, para que Abraham pueda salir de Ur de los Caldeos y de Aram, él estaba convencido que el que le estaba llamando iba a cumplir con él sus promesas. Vos no podés seguirle a alguien si es que no está seguro de que te va a cumplir. No puedes seguirle si es que no está seguro de que va a hacer lo que acaba de decir. Entonces, eso es primero, fe, por la fe. Entonces, una persona, si no tiene la fe, no puede hacer nada. Así es. Si vos no tenés la fe, de balde leer la Biblia, de balde creer, o sea, no vas a creer. Todas las cosas que hacemos, vivimos, experimentamos, es por la fe. Y para que la fe se manifieste, hay proceso. Hay proceso. No es que Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. El padre ya había experimentado en él antiguamente. Después dice, ¿dónde dice que salió?
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Fíjense que habla otra vez de un terreno, lugar. Iba a recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No sabía dónde era. El padre estaba preparando. Por la fe también dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué significa por la fe habitó? Aunque es como decir, esta tierra, Abraham, va a ser tuya y tu descendencia. Pero en ese momento, ¿quiénes eran los dueños? Los cananeos, los heteos. Ellos eran los dueños. Pero Abraham tenía la promesa de que en ese lugar su descendencia iba a morar. ¿Y con qué objetivo? Para bendecir a las naciones. Y hay más. Entonces, ¿de qué le sirve a él abandonar su vida buena, su vida ¿cómo se dice? Su vida próspera en Aram y venir a vivir en tiendas, en carpa? ¿De qué le sirve? Algo el Padre le mostró. Aparte de que ese lugar va a ser una bendición para su descendencia y para la gente del alrededor, el Padre le mostró eso también. Dice versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. O sea que él esperaba algo del Todopoderoso, algo sólido, ¿verdad? Algo sólido, pero no que él iba a crear, que el Todopoderoso va a preparar. Algo se dice también perdurable. Las tiendas son temporales. Nosotros cuando vivimos en tiendas, eso quiere decir que vivimos temporalmente. Por eso a nuestro cuerpo se le llama tienda. El apóstol Pablo le llama este tabernáculo, ¿no?, en que vivimos, le dice, esta tienda. Quiere decir que es temporal. Pero el Padre está preparando algo sólido, fuerte y eterno, el cual nosotros vamos a recibir. Así también, Abraham tiene el territorio. El territorio no se va a ir. Pero en ese momento, él cómo está viviendo, en tiendas, en carpa, pero él que con la promesa de que un día el Padre le va a poner una ciudad, dice, un lugar, un sitio eterno, perdurable. Esa es la promesa que él vio. Acá dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. El Todopoderoso va a ser que me va a establecer a mí en el lugar donde yo voy a morar para siempre. Por el momento, estoy caminando por la fe con tiendas. Nuestra vida también. Nosotros estamos acá en tiendas. Pero eso no quiere decir que no tenemos que vivir por la fe. Experimentar el poder del Padre. Pero estamos esperando una ciudad cuyo arquitecto es el Eterno. Bueno, otro texto más. Tú vas a poder confirmar por la Biblia de por qué eran importantes los límites, el territorio. Esto ya estaba en Génesis hablando el Padre, dando la promesa. Ahora ellos están recibiendo esa heredad. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36, 24. Aquí también habla acerca de profecía. Y acá, para ir al contexto, ¿no? Abraham era en tiempo que el Padre estaba prometiendo, en tiempo de donde todavía vivían los amorreos, tiempo futuro. Acá, en el caso de Ezequiel, los israelitas ya estuvieron en la tierra prometida, ya tuvieron el reino, ya tuvieron las 12 tribus en su lugar, pero perdieron ese lugar. Ellos fueron despojados. ¿Por qué habrán sido despojados ellos de su tierra? Precisamente por la misma razón que los cananeos fueron despojados. Porque ellos también empezaron a vivir como vivían los cananeos. Empezaban también a corromperse. Entonces esa tierra tenía un objetivo y una misión y ellos no lo estaban cumpliendo. Entonces el Padre los esparció, los exilió. ¿A dónde fueron llevados? Algunos a Siria y otros a Babilonia. Pero con ellos se fue la promesa que el Padre le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob.
la promesa. Y algunos se fueron con esa promesa. Algunos, a pesar de que sabían que habían cometido un error, entendieron su error y se fueron con esa promesa. Por eso cuando nosotros vemos en los libros de Daniel y de Nehemías, cuando ellos hacen su oración, ellos recuerdan las promesas que se le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que está en la Torá. De que tú dijiste que si nosotros somos fieles permaneceríamos en este lugar perpetuamente, pero si éramos infieles nos ibas a llevar hasta los confines, nos ibas a exiliar. Así estaba escrito. Entonces, ¿qué dice ahora en Ezequiel como promesa futura, ¿no? Para este pueblo? Habla así. Ezequiel era un profeta que vivía en Babilonia, no exiliado, año 550 por ahí. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fíjense que habla una promesa de que en el futuro yo les voy a... Ustedes se fueron por alguna razón esparcidos porque no fueron fieles, tuvieron que salir de esta tierra, pero se fue la promesa con ustedes. Entonces llegará el tiempo en donde yo voy a restaurarles y les voy a traer nuevamente de todas las tierras. ¿Y dónde les va a traer? A vuestro país. Para ese entonces los israelitas estaban viviendo en Babilonia, otros estaban viviendo en Egipto, otros estaban en Asiria, para ese entonces. Esa promesa parcialmente, algunos dicen que ya se cumplió, ¿no? Cuando en el caso de Edra y Nehemías, pero nosotros vemos que muy poca persona del pueblo son los que llegaron, un remanente. Y aunque la escritura habla de que solo un remanente será salvo, ese remanente también está en las otras naciones, con la promesa. Ezequiel 36, 28, ahí mismo, ¿no? 36, 24, ahora 28, salteamos unos cuantos versículos. Todo el capítulo 36 lo habla de promesa futuro. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. De acuerdo a la teoría de algunos hermanos, ya se cumplió esta profecía en el tiempo de Edra y Nehemías, y están en lo correcto, porque ellos regresaron después de varios años, de 70 años y más, regresaron nuevamente a la tierra, ¿no? Y empezaron nuevamente a hacer los servicios, empezaron nuevamente a poblar las ciudades, pero en realidad el pueblo de Israel no se restauró completamente. Nosotros ahora estamos estudiando Nehemías, estamos estudiando Esdras, y no hay una restauración total. La única vez que Israel estuvo casi totalmente completo, restaurado, fue en tiempos de David y Salomón. Solamente en tiempos de David y Salomón estaban las 12 tribus, cada uno en su tribu, y cumpliendo la voluntad del Padre. Después de Salomón ya se dividen y después ya empiezan a vivir en desorden. En tiempos de Esdras y Nehemías intentaron restaurar al pueblo, pero nosotros estamos viendo que hay muchos conflictos. Ahora están los samaritanos, ahora estamos viendo que hay un tal Sanballat que está enojado y no quiere saber nada. Y conflictos y conflictos. Y así terminó, así va a terminar. Entonces, no podemos decir 100% que Israel ya se restauró, como dicen las profecías. Entonces, eso nos hace entender que esa restauración que Nehemías y Esdras la establecieron era una figura de lo que el Mesías iba a hacer, porque el que realmente va a traer la restauración total es el Mesías que está prometido para los israelitas y también para las naciones, por la cual nosotros también creemos en el Mesías. Entonces, habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Entonces, el pueblo elegido va a habitar esa tierra. De ahí la importancia de la tierra. Va a volver a ocupar ese lugar. Ahora uno se pregunta, nosotros que creemos en la restauración del reino del Mesías, ¿y las demás naciones dónde vivirán? Y la Escritura habla que las naciones van a estar en sus territorios. En sus territorios. Pero en ese territorio van a estar los escogidos, los que el Padre va a poner para que sean luz precisamente para las naciones, como fueron los hebreos. Puede ser que nosotros estemos entre esos escogidos.
Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro deseo. Y uno diría, pero nosotros no somos de Israel, somos de Paraguay. Pero en Israel no solamente estaban gente que era de Israel. Habían egipcios que acompañaban al israelita. Había este hombre como Caleb, que era ceneceo. Después se unió a ellos Raad, que era de Jericó. Después se unió Ruth, que era moabita. Y varios otros extranjeros. Y fueron parte del pueblo por promesa, por la promesa. Eso es muy importante entender. Para que uno diga, no, tiene que ser genéticamente descendiente. No, la promesa, cuando vos recibí y te uní a esa promesa, sos parte de esa promesa. Eso es lo que el apóstol Pablo constantemente predicaba. Juan 10:16, palabras de el maestro Yeshua. Este ya habla el maestro Yeshua. ¿Qué dijo él? Juan 10:16. Dice así. Atiendan bien cómo Yeshua habló cuando estaba hablando de que él era el pastor. Si ustedes leen todo el capítulo 36, 37 de Ezequiel, habla de un pastor también, que pastoreará a su oveja, que va a ser el linaje de David. Dice, también tengo otras ovejas. Esto Yeshua le está diciendo a los judíos, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces aquí hay una promesa de que yo voy a rescatar también a otras personas de otros lugares, pero ¿cómo? No es con espada, ni con ejército, ni con invasiones. Dice, oirán mi voz. Quiere decir que la manera de que el Todopoderoso iba a restaurar a todo su pueblo que estaba perdido era haciéndole llegar su mensaje, sus promesas, haciéndole llegar su voz. Por eso el apóstol Pablo decía, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Eterno. Entonces, Yeshua está hablando así. Ahora, Yeshua no recorrió todo el mundo. Yeshua no viajó por todas partes. Yeshua no se fue a todas las ciudades. Entonces, ¿cómo hizo eso? Y ahora vamos a ver este último versículo. Hechos 1. Fíjense, Hechos 1. Y ahí está la respuesta. Esto es cuando Yeshua está a punto de ascender, a punto de subir en lo alto, ¿no? A punto ya de estar a la diestra del Todopoderoso. Hechos 1, versículo 6. Fíjense qué dice ahí. Hechos 1, 6. Acá dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron. Y fíjense lo que le preguntan. Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Acá nosotros podemos darnos cuenta que los discípulos entendían cuál era la misión del Mesías. ¿Cuál es la misión del Mesías? Restaurar, acá dice, el reino a Israel. Lo que ellos querían saber si esa restauración ya va a ser ahora, en este momento, va a ocurrir ya. ¿Y qué es restaurar el reino de Israel? Que ellos habiten, todos los que están con la fe del Mesías, habiten esa tierra, ocupen ese lugar. Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué significa? No es tarea de usted de investigar en qué momento o en qué situación se va a restaurar el reino de Israel. Y justamente es lo que la mayoría de la gente se pone a investigar. No, que ya llegan los últimos tiempos, que de aquí a 5 años ya vendrá el juicio, que ya nos van a poner el chip, que ya nos van a lavar el cerebro, que ya. Todos viven desesperados, ¿no? Por los tiempos. Se acaban los tiempos, estamos en los últimos tiempos. Cuidado, hagan su búnker. Viven con miedo. La gente vive con miedo. Pero el maestro, que ellos también, será este tiempo, ahora ya va a restaurarse, ya se va a cumplir todo. Ellos estaban también pendientes durante los tiempos. Pero Yeshua, ¿qué les hizo entender? Pero no les toca a vosotros saber, ¿no?, los tiempos o los momentos, ¿no?, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. ¿Y qué dice ahí?
me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Su tarea de ustedes es ser testigos, atestiguar el cumplimiento de las promesas. Y de esa manera, ¿qué iba a ocurrir? Como dijo Yeshua en Juan capítulo 10, tengo otras ovejas que están en otro redil, ellas también oirán mi voz y serán un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Entonces los discípulos fueron los que tenían que llevar el mensaje de restauración para que en todas las naciones, primero empezando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué habla de Jerusalén, Judea y Samaria? Jerusalén tenía un pensamiento en aquella época. Los de Judea, el territorio que estaba alrededor de Jerusalén, tenían otro pensamiento, y los de Samaria otro pensamiento, y los del confín de la tierra otro pensamiento. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir entonces? Ellos tenían que entender el mensaje de restauración. Una vez que entiendan ese mensaje de restauración, se iban a cumplir los tiempos establecidos por el Padre. Eso es lo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ser testigos. Me seréis testigos. Amén. Bueno, eso para poder entender el tema de el terreno. Hoy fuimos bienes raíces. Lo te adoro. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.